Muy buenas con todos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema de termodinámica 1 a través del software Engineer Equation Solver, o más conocido como el IES Professional. El problema es el siguiente. Un sistema que contiene 4 kilogramos de gas ideal propano se encuentra inicialmente a 100 kilopascales y 300 Kelvin. Se realiza un ciclo compuesto por los siguientes procesos. El proceso de 1 a 2, que es isotérmico hasta duplicar su volumen. El proceso de 2 a 3, que es isobárico hasta duplicar su volumen. El proceso de 3 a 4, que es politrópico hasta alcanzar una presión de igual a 1.5 veces la presión inicial, considerando un n igual a menos 3. El proceso de 4 a 1, politrópico. Ahora, las interrogantes que nos piden encontrar son las siguientes. A. El exponente politrópico del último proceso, o sea, del proceso de 4 a 1. B. El trabajo del proceso 3 a 4. C. El calor neto en kilojoules. D. Si este ciclo se evalúa con un COP, encontrar su valor. E. Graficar los procesos PV. Y F. Hacer una tabla paramétrica para obtener diferentes calores netos, variando la presión 4 desde 150 hasta 200 Kelvin. Kilopascales, variando esta de 10 en 10 kilopascales. Bueno, los datos iniciales que tenemos que hallarlos a través de las tablas de termodinámica del Cengel son el R, el CP, el CB y el K. Estos datos los obtenemos en las tablas considerando el gas ideal propano. Seguidamente vamos a analizar en cada proceso los valores, el proceso de 1 a 2, el proceso de 2 a 3, el proceso de 3 a 4 y el proceso de 4 a 1. Entonces, para ello vamos a iniciar con el proceso de 1 a 2, considerando primero el punto 1, el punto inicial, que nos da por dato que la presión inicial es de 100 kilopascales a una temperatura de 300 Kelvin. La presión inicial de 100 kilopascales a una temperatura de 300 Kelvin. Presenta una masa de 4 kilogramos y para hallar su volumen específico nos dirigimos a la parte superior del software. En la opción Options nos dirigimos a Function Info, Thermophysical Properties. Nos dirigimos para hallar el volumen específico, le hacemos clic y escogemos la sustancia que es propano y los valores que tenemos, que es la presión, y tenemos el valor de la temperatura. En este sector tenemos que especificar que nos estamos hallando el punto, queremos hallar el volumen específico en el punto 1. Entonces le damos Page, inmediatamente nos aparece esta fórmula que se ha digitalizado. Yo le doy Don't porque ya lo tengo. Seguidamente hallamos el volumen, que vendría a ser la multiplicación del volumen específico 1 por la masa. Entonces, teniendo ya el punto 1 en el proceso de 1 a 2, hallamos el punto 2, que vendría a ser, nos dicen que el proceso de 1 a 2 es isotérmico. Esto quiere decir que posee la misma temperatura en el proceso 2, en el punto 2, que la temperatura 1. Entonces, ambos son iguales por ser isotérmico el proceso de 1 a 2. Ahora, para hallar el volumen específico en el punto 2, el volumen específico 2, nos dicen que duplica su volumen. Entonces, el volumen 2 es igual a 2 veces el volumen específico 1. El volumen específico 2 es igual a 2 veces el volumen específico 1. Entonces, teniendo ya estos dos datos, que es la temperatura y el volumen específico 2, podemos hallar la presión. Nos dirigimos a Option, Function Info, Thermophysical Properties y nos dirigimos a presión. Escogemos la sustancia que es propano, los datos que tenemos que es la temperatura y el volumen específico. Especificamos que estamos en el punto 2, le damos Page y nos aparece esa ecuación de la presión. Seguidamente hallamos el volumen, que vendría a ser el volumen específico 2 por la masa 2. En el proceso de 2 a 3, hallando el punto 2, el punto 3,
nos dicen que el proceso de 2 a 3 es isobárico hasta duplicar su volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión en 2 es igual a la presión en 3. Entonces la presión en 3 es igual a la presión en 2. Y nos dicen además que se duplica el volumen específico. Por ende, el volumen específico 3 es igual a 2 veces el volumen específico 2. La masa es constante en todos los procesos. Por ende, la masa en 3 es igual a 4. Además, tenemos que hallar la temperatura. La temperatura la hallamos de la siguiente forma. En option, info, thermophysics proprietors, temperatura, sustancia, propano, y los datos que tenemos en la presión y el volumen específico. Y tenemos que especificar que estamos en el punto 3. Le damos done porque yo ya lo tengo. Entonces, el volumen en el punto 3 vendría a ser la multiplicación del volumen específico 1 por la masa, que es constante en todos los procesos. Bueno, el proceso de 3 a 4 nos dice que es un proceso politrópico, hasta alcanzar una presión igual a 1.5 veces la presión inicial, considerando un exponente politrópico de menos 3. Entonces, en el punto 4, la presión será 150 porque nos dice que es 1.5 veces la presión inicial, que es 100. Para considerar esta ecuación politrópica, sabemos que la presión en 3 multiplicada por el volumen específico 3 elevado al exponente politrópico, que en este caso es menos 3, por dato del problema, es igual a la presión 4 multiplicado por el volumen específico 4 elevado a un exponente politrópico a la menos 3. La masa es constante en todos los procesos. Y en cuanto a la temperatura 4, la hallamos de la siguiente forma. Fun option, thermophysics proprietors, temperatura, propano, y los datos que tenemos es presión y volumen específico por la ecuación la ecuación politrópica. Consideramos y especificamos que estamos en el punto 4 y le damos paste. Y nos aparece la ecuación de la temperatura. Seguidamente hallamos el volumen en el punto 4, que vendría a ser el volumen específico por la masa. Ahora, en el proceso de 4 a 1 nos dicen que es politrópico. De una vez ya paso a la pregunta A, que vendría a ser hallar el exponente politrópico del último proceso. Es decir, no tenemos el exponente politrópico del proceso de 4 a 1. Entonces, a través de la ecuación politrópica, sabemos que la presión en 4 por el volumen específico en 4 elevado a n sub 2, que es una variable que le estamos dando al exponente politrópico en el proceso de 4 a 1. Es igual a la presión en 1 multiplicado por el volumen específico 1 elevado al exponente politrópico n2, que es la constante que le estamos dando al proceso politrópico de 4 a 1. Aquí, en esta ecuación, ya al momento de dar calculate solve, nos va a arrojar el valor del exponente politrópico. Por ende, ya tendríamos la primera pregunta resuelta. La segunda pregunta nos habla sobre el trabajo de proceso de 3 a 4. El trabajo de 3 a 4 vendría a ser, es igual a la masa 3 o la masa 4, en ambos son iguales, constante, multiplicado por la presión en 4, multiplicado por el volumen específico en 4, menos la presión en 3, por el volumen específico en 3 sobre 1 menos n sub 1. N sub 1 toma el valor de menos 3 por dato del problema. Y una vez especificada esta fórmula, esta ecuación, ya tendríamos el valor del trabajo de 3 a 4 en el proceso de 3 a 4, dándole cálculo solve. El trabajo de 3 a 4 vendría a ser 368.3. ¿Ok? Además, el coeficiente politrópico de la pregunta 1, el cual habíamos hallado a través de esta fórmula en el proceso de 4 a 1 en la pregunta 1, dándole cálculo solve, ¿ok? Vendría a ser menos 0.2317. Ya tenemos las dos preguntas. Ahora vamos por la tercera pregunta, que es el calor neto en kilojoules.
El calor neto es la suma de todos los calores en cada proceso. En el proceso de 1 a 2, en el calor en el proceso de 2 a 3, el calor en el proceso de 3 a 4 y el calor del proceso de 4 a 1. El calor en el proceso de 1 a 2 nos dice que se trata de un proceso isotérmico. Por ende, utilizamos la siguiente fórmula. La masa 1, que es la masa constante en todos los procesos, por el R, que lo tenemos en la parte superior como dato, que es 0.1885, por la temperatura 1, por 0.69314718, que es el logaritmo, lo tenemos acá como comentario, que es el logaritmo de la presión de 1 sobre la presión 2, ese es el valor que nos da. Lo ponemos así porque en el IES no nos permite colocar la operación de logaritmo. Es por eso que lo consideramos ya como resultado. Bueno, ya tenemos el calor de 1 a 2. Ahora el calor de 2 a 3 vendría a ser la masa 2 por el CP, que está como dato, que es 1.6794, por la temperatura. La variación de la temperatura de 3 a 2. Temperatura final 3 menos la temperatura inicial 2, porque el proceso va de 2 a 3. Bueno, el calor de 3 a 4 vendría a ser la masa en 3 multiplicado por el CB, que lo tenemos como dato, multiplicado por el K, que también está como dato, menos el N1, que toma un valor de menos 3, sobre 1 menos N1, multiplicado por la variación de la temperatura, que la temperatura final vendría a ser T4 menos la temperatura inicial, que vendría a ser T3. Ahora, el calor de 4 a 1 vendría a ser la multiplicación de la masa por el CB, que son datos, el K menos N2. N2 es el valor que le hemos obtenido a través de esta ecuación, la ecuación politrópica, en el proceso de 4 a 1. Sobre 1 menos N2 multiplicado por la variación de la temperatura, considerando la temperatura final como T1 menos la temperatura inicial, que es T4. Haciendo una suma de todos estos calores en el proceso de 1 a 2, el calor en el proceso de 2 a 3, el calor en el proceso de 3 a 4 y el calor en el proceso de 4 a 1, tenemos el calor neto, el cual lo tenemos con Calculate, Solve, ¿ok? Y el calor neto nos estaría dando menos 624.7. La siguiente pregunta es hallar el valor del COP. Bueno, el COP, la fórmula para el COP es la sumatoria de los calores de entrada. Los calores de entrada vendrían a ser el calor en el proceso de 1 a 2, el calor en el proceso de 2 a 3 y el calor en el proceso de 3 a 4. Hacemos la suma de esos tres calores sobre el trabajo neto, pero nosotros no tenemos el trabajo neto. Pero al ser un ciclo cerrado, sabemos por teoría, por primera ley, que la integral del calor neto es igual a la integral del trabajo neto. Es por eso que consideramos el trabajo neto igual al calor neto. Entonces, nosotros ya tenemos el valor del calor neto. Y solo bastaría igualarlo y colocar el trabajo neto, que tomaría el mismo valor que el calor neto. Luego nos dice graficar los procesos en una tabla PV, presión versus volumen específico. Entonces, ¿cómo graficamos? El primer paso vendría a ser dirigirnos a Property Plot. Hacemos clic, presión versus volumen, escogemos la sustancia, propano, marcamos las casillas de entropía, ok, y se nos muestra el gráfico, pero no se nos muestra el proceso, el ciclo. Entonces nos dirigimos a Plots, Overlay Plots, colocamos que vamos a analizar Arrays Table y en X se va a encontrar el volumen específico y en Y la presión. Le damos Add Legend Item y Show Array Indices. Designamos las líneas, el símbolo de cada punto y el color. Le damos OK y se nos muestra el proceso, el ciclo y los procesos de cada uno. Ok, seguidamente ya tenemos el gráfico.
La siguiente pregunta vendría a ser: haga una tabla paramétrica para obtener los diferentes valores del calor neto, haciendo variar la presión 4 desde 150 kilopascales hasta 250 kilopascales, variando de 10 en 10 kilopascales. Ahora, ¿cómo hacemos una tabla paramétrica? Nos dirigimos a Tables, New, Parametric Table, y escogemos los valores o las variables de las ecuaciones que queremos encontrar sus valores. Nosotros queremos encontrar, primero queremos trabajar con la presión 4. Agregamos y queremos que varíe el valor del calor neto. Agregamos, le damos OK y tenemos la tabla. Pero para que funcione la tabla, nosotros, para que varíe la presión, nosotros tenemos que considerar a la presión 4 como un comentario. Agregándole llaves, ya se convierte en un comentario. Una vez hecho esto, nos dirigimos otra vez a Parametric Table y ya podemos colocar los diferentes valores de la presión. La presión en 4 es 150. Y nos dice variar de 10 en 10 kilopascales. 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 y 240. Le damos Show Table y nos aparecen los calores netos cuando la presión varía, desde 150 a 240. Y con eso ya habremos concluido todas las preguntas. Gracias por su tiempo.